Hola, hoy os traigo un nuevo tutorial, que hacía mucho que no subía ninguno, sobre un plugin bastante chulo de DaVinci Resolve, que es el Enhancer Pro, que nos permite dar un aspecto de película antigua a nuestros vídeos modernos. Os voy a explicar poco a poco cómo utilizarlo y os voy a dar algunos consejos. Uno de los consejos más importantes es que en la línea de tiempo utilicéis una resolución del vídeo como mucho de Full HD si tenéis un ordenador normalito, porque el plugin consume muchísimos recursos. Lo mejor es que pongáis la línea de tiempo como mucho a Full HD, como podéis ver aquí, y luego a la hora de reproducir marcad esto: utilizar archivos optimizados, archivos proxy, dejarlo así, la resolución de línea de tiempo con archivos proxy bajadlo al 50%, renderizar en caché en automático, y con eso más o menos parece que va medianamente bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin. Al descargarlo de la página web de Enhancer tenemos dos versiones: la CUDA, que es para tarjetas gráficas Nvidia, y la OpenCL, que es para tarjetas gráficas AMD. Yo, como tengo una Nvidia, voy a instalar este de aquí. Si os sale una pantalla parecida a esta, pues simplemente le dais más información y le dais a ejecutar de todas formas. Aceptamos la licencia. Vamos al siguiente y le damos a instalar. Una vez instalado, nos sale esto de aquí. Llenamos con el correo y la contraseña que hayamos elegido en la web de Enhancer. Le damos aquí a login y seleccionamos uno de los asientos. Si compráis la licencia os saldrán dos y le damos a activar el plugin. ¿Vale? Entonces aquí ya veis que está activo. Para comprobar que tenéis bien instalado el plugin, os tenéis que venir aquí al módulo de color y en los efectos os aparecerá un nodo nuevo, que es el de Film Emulation. Vamos a configurar la gestión cromática del proyecto. Para eso nos venimos aquí a la rueda dentada, gestión cromática, seleccionamos DaVinci YRGB Color Manage, desmarcamos la gestión cromática automática, el modo de procesamiento cromático lo ponemos en HDR DaVinci White Gamut Intermediate y el espacio cromático final lo dejamos en Rec 9. A continuación nos venimos al módulo de color y para trabajar con este plugin lo primero que hay que hacer son los ajustes cromáticos. Como veis, aquí ya tengo hechos unos cuantos ajustes cromáticos. Ha quedado un poco saturado el verde, pero me gustaba para este vídeo así. Aquí podéis ver cómo estaba antes de hacer los ajustes. Como veis, el azul estaba un poco desvaído del cielo y después tiene unos colores más vivos. Después de haber hecho todos los ajustes previos, nos venimos aquí a la parte de efectos y nos vamos al final. Aquí está el plugin de Film Emulation de Enhancer Pro. Lo arrastramos aquí y después del último nodo lo traemos la entrada aquí al verde y la salida aquí. Como veis, ya hay un cambio bastante grande. Entonces veis que ya tenemos algo relativamente parecido a lo que teníamos. Pero aquí ya están habilitadas un montón de opciones. Vamos a deshabilitarlas todas y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Está deshabilitado y para comprobar que esto es así, si deshabilitamos el nodo vemos que no hay cambios. Ahora ya vamos a meternos poco a poco
en cada una de las distintas opciones. Yo os voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Y vamos a empezar con la de input. Aquí lo que se selecciona es el formato que tiene el vídeo original. Como en la línea de tiempo la hemos configurado como DaVinci Resolve Wide Gamut Intermediate, lo vamos a poner así. Pero si por ejemplo tenéis una cámara de las que están en el listado de cámaras admitidas por el plugin, podéis venir aquí, elegir la cámara, elegir la marca de la cámara si tenéis alguna de estas, por ejemplo la Canon, si tenéis alguno de estos modelos, y el formato. Como no es mi caso, este es un vídeo cogido de Pexels, pues lo voy a dejar como el formato de color que tiene la timeline. Ahora vamos a ver los distintos parámetros. Con el parámetro Exposure Compensation lo que vamos a poder corregir es errores que haya en la exposición en el vídeo original. Si lo movemos hacia la izquierda se oscurece y si lo movemos hacia la derecha se aclara. Vamos a dejarlo un poquito más oscuro. Temperature Compensation es lo mismo, pero en relación a la temperatura de la imagen. Si lo movemos hacia la izquierda tiende hacia el azul y si lo movemos hacia la derecha sobrepone el rojo, como veis en el histograma. Entonces vamos a dejarlo un poquito más hacia el azul, pero muy poquito. El Tint Compensation hace lo mismo pero con el tinte. Es decir, si lo movemos hacia la izquierda se sobrepone el verde y si lo movemos hacia la derecha superpone el magenta. Entonces vamos a ir ahí un poquito más hacia el verde por el césped. Vale, ahí lo vamos a dejar. El de Fringe sirve para corregir las aberraciones cromáticas. Como en este caso no hay ninguna aberración cromática, lo vamos a dejar deshabilitado. Ahora vamos a la parte de Film Developer. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarlo y vamos a ver los distintos parámetros. El parámetro Contrast Boost lo que hace es aumentar o disminuir el contraste de la imagen. Entonces si lo movemos hacia la izquierda disminuye el contraste y si lo movemos hacia la derecha aumenta un montón el contraste. Entonces vamos a dejarlo un poquito más contrastado, pero no mucho. Luego el parámetro de Gamma Correction lo que hace es definir cómo los tonos medios van a ir hacia las altas luces o hacia las sombras. Vamos a ver cómo se comporta si lo movemos hacia la izquierda o si lo movemos hacia la derecha. Como veis prácticamente no hay ningún cambio, por lo tanto lo voy a dejar como estaba. El parámetro de Color Separation lo que hace es, si lo movemos hacia la izquierda va difuminando los colores más intensos, si lo movemos hacia la izquierda va a quitar saturación a los colores más intensos, dejando sin tocar los tonos medios y los tonos en sombra. Vamos a ver cómo se comporta. Como veis prácticamente ni se nota, así que vamos a dejarlo también como estaba. El parámetro Color Boost que afecta a la saturación de todos los colores en la imagen. Si lo movemos hacia la izquierda se desatura y si lo movemos hacia la derecha se satura muchísimo. Entonces vamos a darle un poco más de saturación. Ahora vamos a la parte de film. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarlo y nada más habilitarlo habéis visto que ha cambiado completamente la imagen. ¿Esto por qué es? Porque simula que el metraje está grabado en este tipo de película. Aquí en Profile podemos seleccionar un montón de tipos de película que se utilizaban para grabar el metraje. Lo voy a dejar en este. Si elegimos un perfil de película negativo como es el caso, el parámetro Push Pull lo que afecta es al color y al contraste de toda la imagen. Como veis son cambios muy sutiles, vamos a dejarlo como estaba. Pero si seleccionamos una película positiva como el Kodak Ektachrome, el parámetro Push Pull afecta a la exposición.
pero lo vamos a dejar en un perfil negativo. Este de aquí, por ejemplo. La siguiente parte es la de Film Compression, que nos permite trabajar y reducir un poco las altas luces, comprimiendo por la parte de arriba. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarla y vamos a ver los distintos parámetros. El parámetro de impact indica cuánto se va a comprimir. Si lo movemos hacia la izquierda, vemos que las luces quedan como estaban al principio, mientras que si lo movemos hacia la derecha, vemos que las luces se van bajando hacia los tonos medios. Lo vamos a bajar un poquito. El parámetro de white point nos sirve para controlar el contraste en la zona comprimida. Si lo bajamos, se incrementa el contraste de la imagen comprimida. Mientras que si lo subimos, la parte comprimida queda más plano. Entonces lo que vamos a hacer va a ser bajarlo un poquito. Para darle más contraste y que se vean mejor las nubes, vamos a bajarlo un poquito. Con el parámetro del rango tonal, lo que le indicamos es a qué parte va a afectar la compresión. Si lo bajamos, no va a haber compresión, es decir, es como si no lo tuviésemos habilitado, mientras que si lo subimos, significa que la compresión afecta a casi todo el rango tonal de la imagen. Por lo tanto, vamos a subirlo un poquito y con la densidad de color o color density lo que decimos es la saturación que va a haber en las altas luces. Si lo bajamos a 0 no va a haber saturación y si lo subimos veis que el cielo se vuelve más saturado. Entonces vamos a subirlo un poquito. El cielo esté más azul. La siguiente parte del plugin es la de Expand, que nos permite controlar el punto blanco y el punto negro respecto a la salida. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarlo y aquí en Color Mode tenemos dos opciones. Está normal, que afecta a los colores también, o Luma, que afecta solo a la luminosidad. Entonces lo vamos a dejar en normal y vamos a tocar los dos parámetros, el de Black Point y el de White Point, para que veáis cómo se comporta. Si bajamos el Black Point tiende a perder contraste, mientras que si lo subimos aumenta mucho el contraste y se decrementa la luminosidad. Entonces vamos a volver al punto inicial y vamos a darle un poquito más de contraste y de saturación a los colores. El white point se comporta de la siguiente manera. Si lo movemos hacia la izquierda aumenta mucho la luminosidad hasta el punto de que se vela, y si lo movemos hacia la derecha baja la luminosidad y el contraste un poquito. Entonces vamos a bajarlo un pelín para que tenga un poco más de luminosidad. El siguiente parámetro es el de print, en el que aquí simulamos en qué película íbamos a imprimir el resultado. Dependiendo de qué película imprimiéramos el resultado, tendríamos unas opciones u otras. En el perfil lineal no hay ninguna característica asociada al papel, mientras que si seleccionamos cualquiera de estos otros, simula que vamos a imprimir en este tipo de película. Hay dos películas que tienen el parámetro de Target White activado, que son el Fujifilm y este otro Kodak. Entonces vamos a habilitar esta parte del plugin y aquí veis cómo va afectando según el perfil que seleccione. Voy a seleccionar este Fujifilm y vamos a ver los distintos parámetros. Con el parámetro Target White nos permite controlar el color de la luz blanca entre 5500 y 6500 Kelvin. Si lo movemos hacia la izquierda vamos hacia el 5500 y si lo movemos hacia la derecha hacia el 6500. Por defecto está en el 0, así que vamos a moverlo un poco más hacia la derecha para que el color sea un poquito más cálido. El parámetro exposición o exposure sirve para controlar la exposición. Si lo movemos hacia la izquierda baja la exposición y si lo movemos hacia la derecha sube la exposición. Entonces vamos a bajarle un poquito la exposición, pero muy poquito.
El valor del contraste tonal lo que hace es que si lo movemos hacia la izquierda, la imagen se aplana, mientras que si lo movemos hacia la derecha, va a tener más impacto la imagen, más contraste. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí se aplana y aquí le damos más amplitud, más contraste. Entonces vamos a dejarlo por defecto y vamos a subir un pelín de nada el contraste. El parámetro de Color Density sirve para regular la saturación perceptual. Si lo movemos hacia la izquierda vamos a percibir menos saturación y si lo movemos hacia la derecha más saturación. Pero es un cambio muy sutil. Entonces le vamos a dar un pelín más. Y la saturación es la saturación completa. Es decir, aquí podemos transformar una imagen en color en blanco y negro si le pasamos la saturación a 0. Por lo tanto, me gustaba como estaba, lo dejamos por defecto. Ahora vamos a la siguiente parte del plugin, que es la Color G. Aquí lo que se hace es simular las correcciones de luz que se harían con una ampliadora. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar esta parte del plugin y vamos a ver cómo se comportan los parámetros. Si marcamos este checkbox de gang, estos 3 controles se mueven a la vez. Lo vamos a dejar por defecto y vamos a ver cómo se comportan individualmente. Si lo movemos hacia la izquierda tiene un tono amarillento y si lo movemos hacia la derecha tiene un tono azulado. Vamos a dejar como estaba por defecto. Si modificamos este segundo control, si lo movemos hacia la izquierda tiende al magenta y si lo movemos hacia la derecha al verde. Vamos a dejarlo también por defecto. Y si modificamos el tercer control, si lo movemos hacia la izquierda tiende al cian y si lo movemos hacia la derecha al rojo. Lo mismo, vamos a dejarlo por defecto y vamos a hacer correcciones pequeñitas. Vamos a subir un poco el azul para el cielo, pero muy poquito. Vamos a subir un poquito el verde para el césped, pero muy poquito también. Y vamos a llevar un poco hacia el cian para que tenga un tono un poco más azulado todo. Con los 3 siguientes parámetros vamos a controlar la temperatura del color en las sombras, en los tonos medios o en las luces. Vamos a ver cómo se comporta llevándolo hacia la izquierda. Veis que se vuelve azulado las sombras, mientras que si los llevamos hacia la derecha no pasa nada. Vamos a dejarlo por defecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los tonos medios. Como veis se vuelve súper azul y así prácticamente ni se nota. Y vamos a ver con las luces, que lo vamos a dejar como está. Este parámetro de Preserve Exposure lo que permite es preservar la exposición a pesar de que toquemos las distintas tonalidades. Si le bajamos este valor, la exposición de la imagen va a quedar afectada, no van a quedar solo afectados los tonos de los colores. Y por último, este control de aquí de impacto significa cómo de potente se va a aplicar este efecto. Si lo dejamos al 100% es que se va a aplicar totalmente, mientras que si lo bajamos un poco se aplica pero difuminadamente. Y si lo bajamos a 0 es como si no lo hubiésemos aplicado. La siguiente herramienta del plugin es para el grano y hay una novedad en la versión 7 que es que se pueden aplicar perfiles de película. Podemos aplicar un perfil o podemos personalizarlo como queramos con Custom. Lo vamos a seleccionar el Custom porque así vamos a ver todos los parámetros que se pueden tocar. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarlo. Y como veis ya aparece un poquito de grano en la imagen. El parámetro size o tamaño sirve para ver el tamaño del grano. Si le bajamos el tamaño del grano, veis que cada puntito es más pequeño. Si le aumentamos el tamaño del grano, los puntitos son bastante más grandes. Vamos a bajarle un poco el tamaño del grano a unos 2 más o menos
para que se vea grano, pero que no se vean unos granos gigantes. El siguiente parámetro, el de amount, indica la cantidad de grano que va a haber en la imagen. Si lo bajamos va a haber menos grano, prácticamente no hay grano, o si lo subimos veis que aumenta exponencialmente el tamaño del grano. De hecho, la torre está de alta tensión prácticamente ni se ve. Entonces vamos a dejarlo como estaba por defecto y lo vamos a dejar ahí. Vamos a elegir el tipo de película. Si elegimos película positiva, el grano va a ser menos pronunciado en las luces y es lo típico que pasa en las películas positivas. Mientras que si elegimos el tipo negativo, el grano se va a ver mucho más en las zonas de luces y va a haber un mayor microcontraste, por lo tanto lo vamos a dejar en negativo. Estos tres controles de Shadows, Midtones y Highlights indican qué cantidad de grano se va a aplicar en las sombras, en los tonos medios o en las luces. Entonces lo vamos a subir un poquito en las sombras, a 50 lo vamos a dejar. Lo vamos a subir un poquito en los tonos medios también. Y lo vamos a bajar un poco en las luces altas porque como veis aquí hay un montón de grano. El modo se puede elegir análogo o ruido. Con análogo el resultado es más consistente, mientras que con ruido se mete ruido en la imagen. Por lo tanto lo voy a dejar como análogo. A continuación os voy a enseñar otro ejemplo en el que la parte hasta llegar aquí la voy a hacer offline y os voy a enseñar las siguientes partes del plugin. Ahora vamos con el módulo de halos. Vamos a habilitarlo y veis que aquí ha habido una pequeña variación de la imagen. También está la opción de los perfiles, que es nueva en esta versión. Entonces aquí podéis seleccionar según el tipo de película que queréis imitar o dejarlo en custom para que salgan todos los parámetros. Para explicaros los parámetros lo vamos a poner en custom. El parámetro source limiter indica qué fuentes de luz van a provocar el halo. Si lo ponemos en 0, cualquier fuente de luz provocará un halo, y si lo movemos hacia la derecha, solo las fuentes de luz más fuertes lo generarán. Entonces lo vamos a poner a 0 para que cualquier luz, por pequeña que sea, genere un halo. El parámetro de background gain indica sobre qué fondos va a aparecer el halo. Si lo dejamos por defecto aparece en casi cualquier fondo, pero si lo bajamos el halo solo aparecerá en los fondos más oscuros. Vamos a dejarlo ahí, más o menos. Este parámetro, el de smoothness, nos indica cómo se van a relacionar los halos entre las luces más fuertes y las luces más débiles. Si incrementamos este valor, hace que el halo se reduzca en torno a los puntos fuente de la luz, mientras que si lo reducimos a 0, los halos van a ser mucho más definidos. Vamos a verlo. Entonces los vamos a poner ahí un poco más. Vamos a ver, por defecto estaba aquí, pues lo vamos a subir un poquito. Perfecto. El parámetro de local diffusion indica el radio que va a tener el halo. Cuanto más amplio sea este parámetro, más amplio va a ser el radio del halo. Vamos a dejarlo en torno a este valor. El parámetro de Global Diffusion lo que indica es cómo afecta el halo a la imagen en conjunto. Es decir, si lo bajamos, el halo va a estar muy restringido a la zona donde hay luz, mientras que si lo aumentamos, el halo, digámoslo así, como que se expande más por la imagen. Entonces vamos a subirlo un poquito. Vamos a dejar ahí. El parámetro de Amplify lo que hace es aumentar la potencia del efecto. Si lo incrementamos, el efecto va a ser más pronunciado y la luz va a tender a ser un poco amarillenta. Vamos a comprobarlo si lo bajamos o si lo subimos. Prácticamente no se nota. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí. El parámetro Hue o tono
indica hacia qué color va a tender la luz de los halos. Si lo movemos hacia la izquierda va a tender a rojos fríos, mientras que si lo movemos hacia la derecha va a tender a amarillos cálidos. Vamos a verlo. Como veis, la luz es un poco más fría y si lo movemos hacia la derecha la luz es un poco más cálida. Lo vamos a dejar un poco más hacia el frío porque así me gusta más cómo queda. La compensación de azul sirve para que el efecto del halo sea más pronunciado en fondos fríos. Entonces vamos a dejarlo un poco más bajito. Y el impacto es como siempre, cómo afecta el efecto a la imagen en global. Si lo ponemos a 0 es como si no hubiese efecto halo, y si lo subimos al máximo pues se aplica de una manera más contundente. Por lo tanto lo voy a dejar casi al máximo. El efecto bloom lo que hace es aumentar la dispersión de la luz en los bordes de las imágenes que tienen contraste. Lo primero que vamos a hacer va a ser activarlo como siempre. Lo de los perfiles sigue siendo nuevo en esta versión y para que salgan todos los parámetros lo vamos a dejar en custom. El parámetro highlight lo que indica es el umbral a partir del cual se va a generar el efecto. Vamos a comprobar cómo se comporta si lo disminuimos o si lo aumentamos. Vamos a dejarlo altito. En sus límites lo que hace es cortar por abajo el efecto según lo que hayamos seleccionado en las highlights. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, vamos a dejar en torno a 25 más o menos. Los detalles indican si afecta a nivel general, es decir, si lo subimos hacia la derecha va a afectar el efecto a nivel general, o si lo movemos hacia la izquierda va a afectar a detalles concretos. Vamos a ver cómo reacciona. Como veis aquí en la parte del faro se concentra, mientras que si lo ponemos aquí digamos que el efecto es más amplio, afecta a toda la imagen. Entonces vamos a quedarnos en un término medio. Bueno, no, vamos a dejarlo a que afecte de una manera global a la imagen. La difusión implica cómo de amplio es el radio del brillo que va a salir. Entonces, si lo bajamos aquí, el radio va a ser mínimo, y si lo ponemos hacia acá, el radio es más amplio. Lo vamos a dejar en torno a la mitad. El parámetro Amplify indica cómo de potente va a ser el efecto. Si lo movemos hacia la derecha va a ser más potente, que si lo movemos a la izquierda que va a ser más suave. Entonces vamos a dejarlo un poquito más bajo del valor por defecto. El parámetro de Save Lights funciona como el que hemos visto antes, es decir, no toca la luminancia de la imagen. La saturación hace que el efecto sea más saturado o sea casi en blanco y negro. Si lo movemos hacia la izquierda se desatura el efecto. Vamos a dejarlo en torno a la mitad más o menos. Y el impacto es como siempre, es el porcentaje en el que se aplica el efecto a la imagen. Aquí es como si se aplicase la mitad. Si lo ponemos al 100% se aplica totalmente, y si lo dejamos a 0 es como si estuviese deshabilitado. Entonces vamos a ponerlo un poquito por encima del valor por defecto. Ahora vamos a ver la parte de Film Damage, que es para simular daños en la película. En la versión 7.0 tenemos los perfiles, pero vamos a seleccionar Custom para ver todos los parámetros. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarlo y vamos a ir parámetro por parámetro como siempre. Esta parte de aquí del Dust significa cuánto polvo vamos a meter en la película. Con el Dust Amount aumentamos la cantidad de polvo que hay en la película. Como es muy oscuro no se va a notar demasiado.
Luego el parámetro de Scale sirve para ver el tamaño de cada partícula de polvo. ¿Veis? Ahí vemos partículas de polvo. El Size Balance lo que hace es que si lo movemos hacia la izquierda solo van a aparecer las partículas más pequeñas y si lo movemos hacia la derecha van a aparecer solo las más grandes. Para tener un ajuste medio pues lo dejamos un poquito. Perfecto. Y luego el parámetro de White Black lo que hace es ajustar entre la claridad y la oscuridad de las partículas de polvo. Si lo dejamos a la izquierda del todo, las partículas de polvo, como veis, son blancas, pero si lo vamos desplazando hacia la derecha, se van haciendo más oscuras. Lo vamos a dejar bastante blanco porque el fondo es bastante oscuro. Y por último, aquí lo que podemos hacer es habilitar o deshabilitar el polvo. La siguiente parte es para añadir o quitar pelos en la película. Los parámetros son iguales, entonces vamos a aumentar la cantidad. Vamos a ver cómo se comporta el parámetro de Scale. Vamos a aumentar un poquillo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se ve claramente un pelito en forma de S. Y lo de White Black lo vamos a dejar por defecto para que se vea súper blanco. Lo mismo que teníamos para el polvo, tenemos para el pelo. Si lo desmarcamos esto, desaparece los pelitos que había. El siguiente parámetro es para arañazos en la película. Vamos a comprobar cómo funciona. Movemos un poco el scale también. Size Balance lo dejamos ahí. Y el White Black lo vamos a dejar también en White porque el fondo es muy oscuro. Y aquí lo mismo. Si lo desmarcamos desaparecen los arañazos y si lo volvemos a poner vuelven a aparecer. Y estos 4 parámetros afectan a la cantidad total de polvo, pelos y arañazos que hay en la película. Si lo movemos hacia la izquierda disminuyen y si lo movemos hacia la derecha aumentan. Vamos a dejarlo ahí más o menos. Con el Global Period controlamos cuán frecuentemente salen los artefactos que hemos configurado antes. Dejarlo así, me gusta bastante. La opacidad nos dice cómo de opaco son los efectos. Por defecto está al máximo, por lo tanto se van a ver de una manera más clara, mientras que si le bajamos la opacidad a 0 no se ven esos defectos en la imagen. Por lo tanto lo vamos a dejar casi al máximo. Y por último el de Global Chromacity lo que hace es decir de qué color van a ser los artefactos. Si lo dejamos a 0 van a ser blanco y negro, mientras que si lo vamos subiendo van teniendo cierta tonalidad hacia el gris. Ahora vamos a la parte del Film Breath, que es para simular los distintos cambios que hay en la emulsión de la película cuando pasa de un fotograma a otro. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarlo y en vez de elegir un perfil de los que vienen vamos a coger Custom para ver todos los parámetros. El parámetro Period indica cada cuántos fotogramas va a realizarse este efecto. Cuanto más alto sea este valor, los saltos van a ser menos perceptibles, van a ser más suaves. Los 3 siguientes parámetros de exposición, contraste tonal y color indican la amplitud de las fluctuaciones. Vamos a ver cómo se comportan. Vamos a dejarlo este en torno al 50. Este tonal vamos a dejarlo también en torno a 50. Como veis se aclara un poco la imagen y el color lo vamos a dejarlo también más o menos en torno a 50. Y el impacto es la opacidad del efecto, es decir, cuánto se va a mostrar el efecto en la película. Si lo dejamos al 100 es con una opacidad al 100%, es decir, el efecto se aplica totalmente, y si lo bajamos al 0 pues no se aplica en absoluto. Lo vamos a dejar al 100. El siguiente es el
Gate Wave, que lo que hace es simular el movimiento de la película cuando va pasando de fotograma a fotograma, es decir, como si se moviera en el marco el fotograma. Vamos a habilitarlo y en el profile vamos a poner custom como siempre para ver los parámetros. El parámetro period indica cada cuántos fotogramas se va a producir el movimiento. Vale, vamos a subirlo un poquito. Perfecto. Los parámetros de traslación X y traslación Y significa cuánto se va a mover en cada salto que hemos definido aquí en el eje X y en el eje Y. Vamos a subirlo un poco para que se note más. Y la rotación indica cuánto va a rotar el fotograma cada vez que se produzca un salto. Entonces lo vamos a mover ahí más o menos. Ahora vamos a uno de los últimos efectos, que es el efecto viñeta, que lo que hace es lo que dice el efecto, una viñeta, es decir, va a dejar los bordes más oscuros y va a dejar una especie de agujero por el que ver la imagen que queremos. Lo primero que vamos a hacer va a ser habilitarla. Entonces veis cómo los bordes de la imagen se han oscurecido. Con la exposición lo que hacemos es aclarar o oscurecer la viñeta. Si lo movemos hacia la izquierda se oscurece más y si lo movemos hacia la derecha se aclara. Perfecto. El tamaño indica cómo de grande es la viñeta, es decir, cuánto se aleja de las esquinas la viñeta. Si lo movemos hacia la izquierda, la viñeta crece y si lo movemos hacia la derecha, la viñeta decrece. Entonces vamos a dejarlo ahí, más o menos. Parámetro feather sirve para ver cómo se embolsonan los bordes de la viñeta. Si lo vamos desplazando hacia la izquierda, se embolsona menos y si lo ponemos a la izquierda del todo, se intercambia. Es decir, si lo veis aquí, cuanto más subamos este valor, más se va a ir agrandando la viñeta. Vale, la vamos a dejar ahí. El aspect ratio lo que hace es controlar la forma de la viñeta. La hace más redonda o más elíptica. Al 100%. Y ahora con los campos del centro X e Y nos dice dónde está el centro de la viñeta. Por defecto está en el 00. Ahora vamos a ir a las tres últimas opciones, que son las de monitor, que simplemente son habilitar o deshabilitar. Si lo habilitamos, se nos habilita este modo donde se colorea la imagen mostrando dónde hay más exposición y menos exposición. Y si habilitamos este, nos indica en qué áreas de la imagen hay mínima exposición en las sombras y en cuáles hay máxima exposición en las altas luces. Como veis, aquí en azul aparece la mínima exposición en las sombras y como la imagen es muy oscura, pues no sale nada en las altas luces, que aparecería en vez de en azul, en rojo. Aquí en Output decimos cuánto se van a aplicar todos los efectos que hemos ido configurando a lo largo del tutorial. Si lo dejamos en el 100% se aplican totalmente, mientras que si bajamos la barra van disminuyendo el porcentaje de aplicación. ¿Vale? Si lo dejamos a 0, pues tenemos la imagen original. Es como si hubiésemos deshabilitado todos los efectos. Por lo tanto, lo vamos a dejar al 100%. Y por último, la opción del LUT Generator, que nos genera un LUT para todas las correcciones cromáticas que hemos hecho con las distintas opciones. Nos exportan ciertos efectos como son los movimientos del Gate Wave, el Film Breath, es decir, todo aquello que implica movimiento en el fotograma, sino que exporta lo que es la parte de gestión cromática. Aquí seleccionamos el tamaño del LUT y luego se le da el botón de Export LUT y genera un LUT que se puede utilizar para realizar estos mismos ajustes cromáticos en cualquier película. Y por último, las opciones en las que se configura
cómo va a funcionar el plugin. Yo normalmente lo dejo aquí en Normal Fast. Como opinión general, el plugin de Enhancer Pro me parece una auténtica pasada para gente que se dedique profesionalmente a esto, y lo que he visto en la versión 7.0 respecto a la 6.3 es que, como acaba de salir, se nota que es un poco menos estable. Me ha echado un par de veces del DaVinci Resolve, pero las mejoras que introduce yo creo que merecen la pena respecto a utilizar la 6.3. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, darle al like y suscribiros al canal si os ha gustado. Un abrazo.